Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Ahí están. Yo buscando. Así. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, Buenas noches. ¿cómo van? Bien. Bueno, esperemos a ver si ingresan más estudiantes. ¿Será que sí o será que no? Digo, porque van 5, conmigo 6. Entonces esperemos a ver 2 minuticos ingresan y si no, pues comenzamos, sobre todo para explicar la parte de la guía, para que vayan trabajando lo que deben ir presentando para el 26, si no estoy mal. Y ya comenzamos. Profe, ya que mientras se han conectado, quería hacerle una consulta. Señor, El cierre del primer 50, ¿para cuándo está? Estaba validando un tema pues de cronograma sí, y creo que está para después de entrega de notas. No sé si es para ustedes, sí, pero entrega de notas está después de Semana Santa. sí, nosotros, o sea, nosotros la entregamos notas después de Semana Santa, eso quiere decir que antes de Semana Santa, en la última semana antes de, o sea, en este mes, se puede decir, ¿cierto? Sí, terminaríamos el primer 50. Eso quiere decir que nosotros estaríamos haciendo evaluación, por ejemplo, la última semana del 26, por ejemplo, puede quedar abierto ese examen del primer 50. El de nosotros es virtual, ¿no? Ahí me imagino que hay profesores que también lo harán de manera presencial el sábado que ustedes van. Entonces puede estar desde el 26 al 31, inclusive hasta el primero, porque es cierto que el primero es sábado, al primero, y ese primero sí vamos.
Ujú. Entonces, nosotros les vamos a dejar 3 días. Yo les informo, yo creo que en esta semana, no he discutido con el grupo cuando lo dejamos abierto, pero yo creería que más o menos sería sobre el 26, 25, puede inclusive quedar abierto desde el 25 hasta el 28, por ejemplo, para que ustedes hagan el examen. Y tienen 15 preguntitas, es 1 hora. Lo que tampoco hemos discutido es si va a ser un intento 2, todo eso, todos esos factores todavía pues no nos hemos puesto de O acuerdo. sea, en su área, profe, su merced lo piensa hacer virtual. Sí, nosotros siempre lo hacemos virtual, el de nosotros. Ah, Ese, perfecto. ese es virtual, pero los otros sí, no sé, los profesores, Ah, por sí, ese es ejemplo, la individual. parte práctica, como no sé si ustedes ven matemáticas, cálculo, bueno, lógica, que generalmente eso sí yo creo que son presenciales, bueno, no sé. Eso sí depende de cada profesor y utilizarán pues ese sábado para hacerles el examen, el sábado que ustedes vayan a la universidad. Yo creo que debe ser, no, cuando ustedes vuelven, este sábado nos encontramos nosotros, ¿cierto? El Sí, sí, señora. 18 y creo que de pronto el primero ustedes también les pueden hacer esa evaluación. Tal Puede vez que el lo hagan primero. este sábado, como puede que la hagan de este No, yo sábado no en creo que 15. este sábado, porque este sábado todavía no estamos en evaluación, o de pronto les hagan algún tipo de ejercicio, ¿no? Pero iría para la nota, pues no para el examen, sino como a manera de ejercicio, no Ah, sé. ya. Ujú. Ah, Y vale, profe. Muchas el gracias. primero de pronto sí les puedan hacer el examen como tal, ¿no? Porque como el primero Ok. también van. Sí. Bueno, ¿cuántos vamos? Vamos 8, 7. Bueno, entonces igual como esto está quedando grabado, pues las personas que no están, igual ustedes también pueden revisar los videos para que pues se enteren de lo que hicimos el día de hoy y pues si tienen también alguna dudilla pues lo vuelvan a ver. Entonces, como estábamos mirando efectivamente en plataforma, también pues tenemos nuestro, nuestra actividad de la unidad 2. Espero pues que también ya la hayan ido revisando, sobre todo la parte de del taller, igual lo vamos a explicar. Estas semanas que también he tenido 50.000 cosas, pero esta semana más tarde el viernes yo creo que les doy la retroalimentación de la unidad 1 para que ustedes pues también vayan mirando y pues digamos que sus trabajos también los vayan corrigiendo, no el de la unidad 1 sino de pronto en cosas de estilo, en cosas de APA, porque como ahorita la unidad 2 tiene que ver mucho con las generalidades de la lectura y, eso y escritura, quiere decir que vamos pues ya teniendo más fuerte en la parte de normas APA. Y cada vez que ustedes vayan construyendo un trabajo, pues se van a dar cuenta que se les va a exigir mucho más a medida que avanzamos. Entonces, esta unidad 2 vamos a ver todo lo relacionado con la lectoescritura. Es una competencia importantísima para todos porque hace parte de una competencia comunicativa, no solo de la parte oral, sino de la parte escrita. Nosotros también nos comunicamos de esa manera a la hora de redactar un ensayo, a la hora de redactar una carta, a la hora de redactar un informe. Entonces, la idea es darle insumos a los estudiantes, herramientas a los estudiantes, tips prácticos para que los estudiantes sepan cómo redactar algún tipo de texto y que hagan uso de los signos de interrogación, ¿cierto? Los signos de puntuación, más específicamente, que hagamos cuenta también de la ortografía, que es muy importante. A veces nosotros como no sé si es por pereza o o porque se nos va, los mismos computadores nos hacen la autocorrección y nosotros no la corregimos, ¿sí? Entonces, es importante para que un trabajo escrito quede también bien y bien redactado, pues la parte de la ortografía. También vamos a ver, y es importante que utilicemos los conectores, hagamos uso de ellos. Ustedes pueden buscar
en Google, colocar conectores. ¿Y los conectores para qué son? Precisamente para que conecten una idea a la otra, unan una idea a la otra, que los párrafos no nos queden sueltos, que las ideas no nos queden en el aire, que terminemos una idea y si vamos a arrancar con otra, pues que quede tan bien redactado utilizando un conector de nuevo tiempo, ¿sí? Que nos indica que vamos a comenzar con otra cosa diferente, con otro tema. Entonces, es importante. Y a su vez, pues el tema, todo lo relacionado con la lectura. Lectura deberíamos, pues nosotros no verla como si fuera un coco, sino como algo agradable, siempre que nosotros tengamos un hábito y una rutina, pues vamos a generar ese gusto. Hay lecturas de todo tipo, académicas, que pueden ser un tanto densas, como también lecturas recreativas, ¿sí? Nosotros cuando de pronto también queremos desestresarnos un poquito, una de las maneras puede ser también leyendo y leyendo cosas de pronto informativas o recreativas, como por ejemplo informativas, un periódico, em, una revista o recreativas, de pronto leyendo un cuento, leyendo una novela, ¿cierto? Algo que nos genere paz, tranquilidad, leyendo una revista de chismes, ¿sí? Eso viene siendo pues una lectura que pues nos va a sacar de la rutina. Como hay otro tipo de lecturas que requieren de mayor interés y que requiere pues que nosotros las comprendamos de una manera pues más significativa para sacarle todo el provecho. Entonces para eso también vamos o tiene que ver esta unidad con esas herramientas que nosotros debemos utilizar en el proceso lectoescritor. Bueno, entonces ustedes acá tienen unos recursos de aprendizaje, ¿sí? Y la guía como tal, que como les dije, cierra el 26 de marzo. Entonces, tenemos ya como más o menos unos 12 días para empezarla a hacer. Y es la siguiente, aquí, ay, no estás atrás. No creo que la dejo, no la dejo acá, sino la dejo por acá, está la guía. Entonces, la guía nos dice, ¿están viendo la guía? ¿Me confirman, por favor? No, la guía como tal estamos en eso del En la virtual. plataforma. Bueno, vale. Ver qué pasó. Acá. ¿Ahí? ¿Sí la están viendo? Sí, sí, señora. Listo, vale. Bueno, entonces tenemos nuestra guía, dice generalidades de la lectura y escritura. Las temáticas o los temas a abordar son la lectura y sus clases, presentación de textos y tipos de texto escrito. Tenemos dos objetivos de aprendizaje. El primero de ellos es aplicar técnicas de lectura como el elemento fundamental del proceso de aprendizaje, que ese es el logro que esperamos que ustedes como estudiantes, digamos que produzcan y que se llegue a lograr. Y también escribir textos libres y dirigidos para evidenciar la comprensión y el aprendizaje. Entonces, para las 4 semanas, nosotros sugerimos pues hacer la siguiente, esto que nosotros hacemos porque ya, pues bueno, yo no tuve esa corrección o no he tenido ese problema, pero de pronto no he sido enfática con eso y otros docentes sí han tenido ese problemita, entonces pues lo discutimos en área y sin embargo yo les explico, esto que nosotros hacemos acá, este cuadrito es una sugerencia para que ustedes organicen pues su tiempo y revisen el material semana a semana, cosa de que no se vea de pronto apretado, ¿cierto? La temática y que ustedes digan, todo esto es para un día, ¿sí? Entonces nosotros lo sugerimos de esta forma, es sugerencia. Pero si ustedes quieren hacerlo o lo quieren leer en la semana que ustedes quieran, en el tiempo que ustedes quieran, de la manera como ustedes tengan destinado el tiempo, está pues bien, ¿no? Que a veces los chicos dicen, y tengo que hacer la lectura y escribir aquí, y el apuntes y todo eso. No, esto de los apuntes o estos controles es más bien para ustedes, porque al fin y al cabo,
cuando les vayan a hacer o cuando vayamos a hacer próximamente la evaluación del primer 50, todas estas, ¿de dónde vamos a sacar las preguntas? Pues van a ser de estos textos. Como el examen va a ser virtual, sí o sí, las preguntas deben estar de los textos. No podemos sacar una pregunta por allá de otro lado que el estudiante no haya leído. Ustedes sí pueden consultar a la hora de hacer la actividad donde ustedes quieran y en el material que quieran. Si no quieren revisar esto, tampoco están sujetos a eso, pero nosotros de docentes sí tenemos que tener una partida, y es que los chicos pues a la hora de hacer el examen tenemos que tener una unificación y pues vienen siendo estas lecturas, ¿sí? Entonces ya está en la distribución como ustedes lo quieran realizar. Entonces para la semana 5 van a leer detenidamente el artículo Reflexiones acerca de la lectura comprensiva de Luis A. Charandio, y van a hacer un énfasis en el cuadro final de estrategias de lectura comprensiva. Lea perdón, comprensivamente el libro La aventura de escribir, del pensamiento a la palabra, de Víctor Miguel Niño Rojas. Las páginas sugeridas son de las 114 a las 125. Paginación física, ¿no? La que viene como tal del libro, no la que viene acá en el PDF, sino la física. Y disponible en línea, y acá tienen pues el enlace. Para la siguiente semana, lea detenidamente el artículo Estructura de textos académicos, dificultades experimentadas por escritores noveles y sugerencias de apoyo, de Blanca Araceli Rodríguez y Laura Beatriz García. Haga énfasis en las recomendaciones para la escritura de textos, antes de escribir, durante la escritura y después de la escritura. Y pues ya viene finalmente la actividad para la semana 8, que es elaborar y enviar un mapa conceptual en el que desarrolle los modelos textuales básicos contemplados en el texto La aventura de escribir, del pensamiento a la palabra, de Víctor Miguel Niño Rojas, páginas de la 114 a la 125, y complete la actividad con las demás lecturas abordadas durante las 4 semanas. Tienen pues las indicaciones de entrega, que son pues como debe ir argumentado este mapa conceptual. Entonces nos dice que elaboremos un mapa conceptual en el que aborde los modelos textuales básicos contemplados en el texto La aventura de escribir, del pensamiento a la palabra, de Víctor Miguel Niño Rojas. Debe incluir descripción, características, estructura y un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos de texto. Entonces, este mapa debe incluir texto, la definición del texto descriptivo, ¿cierto? Sus características y un ejemplo de, y la estructura y un ejemplo de cómo podría ser un texto descriptivo. El texto narrativo. Estos ejemplos, por ejemplo, no es hacer, por ejemplo, no es hacer un texto narrativo, ¿no? Es colocar, por ejemplo, un texto narrativo podría ser un cuento, un texto narrativo podría ser una obra literaria, esos son textos narrativos. Un texto argumentativo podría ser un ensayo. Esos son los ejemplos que se deben colocar acá, no que vayan a hacer un ensayo, no que vayan a hacer una copiar un cuento, una novela, no, porque ya también a veces pasa. Entonces, eso es a lo que se refiere con el ejemplo. Al analizar debe incluir como mínimo 2 conclusiones referente a la temática. Recuerde que debe cumplir con las instrucciones del desarrollo de las actividades para avanzar a la siguiente unidad. No esperemos pues al último momento para presentar las actividades, y digamos que todo lo que nosotros saquemos, pues recordemos que existen las normas APA, por ejemplo, como deben ustedes hacer se me olvidó, un mapa conceptual. Lo que se debe colocar no como tal las citas, sino las referencias, ¿cierto? Las referencias bibliográficas. Por lo que en la cita siempre iría en el cuerpo del trabajo, pero en la parte textual, ¿cierto? No en la parte gráfica. Entonces, aquí solo vendrían las referencias bibliográficas. ¿Listos? ¿De dónde? Pues sacaron la información. ¿Listos? ¿Preguntas?
de la actividad. ¿O todo clarito? ¿Todo clarito? Señora. Perfecto. Bueno, entonces vamos ahora sí a hablar un poquito sobre la lectura y la escritura, ¿no? Básicamente, pues nos vamos a enfocar primero en los tipos de los pasos que debemos hacer a la hora de hacer un texto, a la hora de el durante, ¿cómo es? El antes, el durante y el después de cuando vamos a empezar a leer. Entonces, existe unas características importantes que nosotros deberíamos aplicar a la hora de comenzar o hacer un texto comprensivo. Les voy aquí a compartir pantalla. Y dice, estrategias de lectura comprensiva. Bueno, entonces tenemos acá bueno, entonces tenemos aquí, como les decía, el antes, el durante y el después. ¿Qué cosas debemos hacer nosotros antes de leer un texto? Esto sobre todo pues en la parte de los textos académicos, ¿no? De pronto las lecturas que no requieren de tanta comprensión o que no son académicas y que no demandan o que no nos desgastan tiempo, pues digamos que solamente con leerlas tal vez ya podemos captar el mensaje, ¿cierto? Mientras que de pronto las lecturas que son un poco más densas, que requieren de nuestro tiempo, que requieren de, como decimos de pronto coloquialmente, masticarlas un poquito más, pues se aconseja hacer las siguientes estrategias. Antes de la lectura, el ideal que nosotros debemos establecer es sacar el objetivo o el propósito de la lectura y identificar el tópico o tema de la lectura. Entonces, ¿ustedes cómo podrían establecer, les pregunto yo, el objetivo de la lectura antes de leerla? Porque fíjese que estamos en el antes de inmiscuirnos como tal en el texto. ¿Cómo nosotros podríamos establecer el tópico o por lo menos identificar la temática? ¿De qué manera ustedes creen? Sin inmiscuirlo mucho, digamos haciendo como una lectura rápida, podríamos llamar. ¿Cómo ustedes generalmente pueden sacar ese tópico o cómo ustedes leen? Me pregunto yo. ¿Cómo es el proceso o la técnica que ustedes utilizan? Los escucho. ¿Me escuchan? A ver, chicos, participemos porque nos dormimos acá. Puede ser por el título, que uno lee el título y si le gusta, pues la lee y si no, pues no. Si la lee, pues no. O sea, ¿a qué te refieres? Con el título ya saca la temática y si te agrada, pues la continúas leyendo, ¿sí? Sí, sí, en mi caso. Ok. Bueno, entonces digamos que sí. Bueno, yo pienso que
Depende del articulado que uno esté leyendo y la manera comprensiva que uno le... O sea, que no todo texto es igual y no todo texto genera el mismo resultado final. Hay textos que son Ujú. más complicados, hay textos que son más difíciles de comprender, hay textos que le meten información interna y hasta que uno hoy en día que están realizando y hace lo embolatan a uno, en este caso uno se tiene que concentrar mucho. Por Ujú. ejemplo, en mi caso, para yo poderme concentrar en ese sentido, me toca sentarme en un lado por allá que nadie esté estorbando para uno ir sacando el resultado, una síntesis de lo que uno por lo menos lee. Y si es para un taller o es algo que me va a servir, me toca copiar como me enseñaron en el colegio, que todo texto tiene un inicio, un medio y un final, algo así, era lo que me enseñaba a mí en el colegio en ese momento. Ujú. Bueno, tú vas más relacionado también con el ambiente, algo de lo que yo les explicaba el sábado pasado a los que asistieron en clase, que no todos nos podemos concentrar y que requerimos de un ambiente de aprendizaje diferente, ¿cierto? O un clima distinto. Hay personas que pueden concentrarse para hacer inclusive una lectura teniendo de fondo un reggaetón, pero su estímulo o el estímulo al que le están prestando más atención es a la lectura. Hay gente o hay personas que la música o inclusive tener a personas alrededor es un agente o es un estímulo que los desconcentra y que em, constantemente los está interrumpiendo y que no permiten una adecuada comprensión, ¿cierto? Entonces eso es más relacionado a la forma y al ambiente en que nosotros estamos también proyectados a estar, ¿cierto? O acostumbrados a estar. O hay gente que prefiere de pronto estar en un parque o así como tú decías, por allá en un rincón en donde menos te molesten para poderlo hacer, ¿cierto? Pero pues eso va más relacionado con el ambiente de estudio que también pues es muy importante, un factor primero antes de todo esto, pues es el lugar, ¿cierto? El ambiente, donde nosotros pues vamos a estar que no nos desconcentre y que podamos estar prestándole la mayor atención. También como nos decía el compañero anterior, es importante también revisar la parte de los títulos, que es algo que nosotros hacemos antes de y que se conoce como una lectura rápida. Revisar títulos, revisar subtítulos, revisar capítulos de lo que nos toque leer. ¿Para qué? Para uno, hacer esto que nos dicen acá, establecer de pronto el tema, el tópico, tal vez llegar a establecer un poco sobre el objetivo, porque al revisar esto nos vamos a dar a la idea que es lo que nos dice acá, determinar presaberes, hacer preguntas o hacer predicciones. Entonces, cuando nosotros revisamos estos títulos o estos subtítulos o estos capítulos, vamos a hacernos unas preguntas, ¿cierto? Ah, esto tendrá que ver con tal cosa, inclusive unas hipótesis. Hablan de pronto de un tema de construcción, de materiales de construcción, entonces dice, ah, vamos a ver de pronto, pueden ser todos, los de madera, no sé, los de concreto, bueno, como sea, o solamente un tema, o solo vamos a ver de pronto el problema que pueden causar algunos materiales, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas que nos vamos haciendo y las posibles predicciones que pueda tener la lectura y obviamente también el presaber lo que nosotros sabemos antes de, por eso se llama presaber, ¿sí? Lo que previamente también nosotros conocemos de la lectura, nos podemos aproximar de ella. Eso en cuanto a la parte de la lectura. Y también nos sirve para que nosotros organicemos nuestro tiempo. Si vemos que la lectura, haciendo esa lectura rápida,
Es muy fácil, de pronto más digerida, es más de una comprensión no tan compleja, pues nos podemos organizar, ¿cierto? Podemos decir, esta la puedo dejar para después, o inclusive es algo de esto más rápido, esta requiere de mayor tiempo porque en cantidad son bastantes hojas y en comprensión también veo que la temática requiere de que yo le dedique un tiempo. Entonces, al hacer este antes, nos va a servir también para organizar nuestro tiempo y planillar y saber qué tanto podemos ir avanzando y cómo ordenar nuestro tiempo. Y pues esas serían como la primera estrategia que debemos utilizar para todo este tipo de lectura rápida o de screening. Ya viene la parte del durante, que es el proceso que vamos a hacer cuando ya estamos leyendo. Y es algo también de lo que nos decía un poco el compañero en su experiencia, sobre todo de que tiene que tomar apuntes, de que tiene que de pronto, dependiendo de la temática, buscar más definiciones, ¿sí? Entonces, este proceso del durante ya requiere un poco más de concentración, ya requiere un poco más de enriquecer y empezar a hacer el texto comprensivo, ¿sí? Que es lo que se pretende. Entonces, para esto tenemos 4 pasitos y es la parte relacionada con la metacognición y autorregulación, la identificación de la idea principal, resumir y hacer inferencia. Entonces, ¿qué significa o qué quiere decir la parte metacognitiva? Que nosotros tenemos, vamos a adquirir un conocimiento, ¿cierto? Referente a la lectura, que vamos a empezar a comparar mi presaber, lo que yo creía que era la lectura, lo que veíamos acá, con lo que realmente me plantea la lectura, ¿sí? Ese es un proceso metacognitivo, porque yo ya tengo una idea, ¿cierto? Posible del tema, pero aquí lo voy es a comprobar. Voy a comprobar y comparar mis presaberes con lo que realmente me dice la lectura o si definitivamente lo que yo estaba diciendo no tiene nada que ver, estaba aproximándome a cosas que no eran o al contrario no estaba tan apartado de la realidad. Entonces, para esto empezamos a comparar estos presaberes, a hacer una relectura. ¿Cuándo es aconsejable volver a hacer una relectura o un monitoreo a la lectura? Cuando ustedes encuentran una lectura generalmente desconocida, cuando la temática es nueva, novedosa y que para ustedes se les dificulta. Entonces, se aconseja que exista el espacio por lo menos de o volver a leerla o por lo menos de empezar a utilizar estas técnicas que están aquí y entonces uno las lee la lectura y después empieza a leer sobre lo subrayado o empieza a volver a hacer o empieza a leer, por ejemplo, las notas al pie o, por ejemplo, empieza a subrayar o, por ejemplo, empieza a buscar las palabras desconocidas. Sí, eso podría ser un proceso de volver a hacer una relectura o volverla como tal a releer. Entonces, cuando ya pasamos de esta parte de la metacognición, vamos a pasar a la parte de identificación de la idea principal. Y aquí pues empezamos a clarificar nuestras dudas y a lo que les estaba diciendo. Hay técnicas muy puntuales que también nos las han enseñado en el colegio y es por ejemplo, y que son muy importantes y que realmente si las aplicamos, ustedes van a ver chicos que su lectura va a ser mucho más sustanciosa y enriquecedora. Cuando sacamos el tiempo, cuando de pronto de verdad aplicamos estas técnicas, ustedes van a notar que su vida cambió, que digamos que su parte comprensiva ha mejorado. La cosa es hacerlo.
¿Qué debemos hacer en esta parte de identificación de la idea principal? Cuando estamos en el proceso lector, y como bien nos han dicho toda la vida, hay que subrayar. ¿Subrayar qué? Las palabras, hay diferentes tipos de subrayado que uno debería utilizar 3 tipos de colorcito. Subrayar las ideas principales que ustedes noten de pronto de cada párrafo, pero que realmente sean la idea principal. ¿Cómo uno identifica que es una idea principal? Porque puede aparecer con un verbo, ¿cierto? Determinar, realizar, comprender, ¿cierto? Ejecutar, y porque tienen una acción. Comprender el significado de la educación a distancia, ¿cierto? Porque tiene unos sujetos. Eso podría venir, digamos que determinando estas ideas principales y que ustedes dicen, ah, este era el objetivo de la lectura, comprender esto. ¿Cómo lo comprendemos? De pronto a través de las estrategias o a través de los componentes que trae la educación a distancia, que son tales y tales y tales. Todo eso vendrían siendo las ideas principales. Y para un colorcito, pues utilizaría para eso. Otro colorcito para, por ejemplo, las palabras que no utilizamos o que no comprendemos. Hay palabras que, pues que uno trata de darle lógica y de pronto no entiende, y que esa palabra preciso definía el texto, definía una oración, y que nosotros a veces pues por pereza no lo buscamos y nos quedamos, preferimos quedarnos con la duda, ¿sí? Y preciso, eso es lo que pregunta el profesor. Entonces, utilizar otro colorcito para por ejemplo, para las palabras desconocidas y obviamente buscarlas, ¿no? Que a veces tal vez no son muchas, pero eso pues hace también comprensible nuestra lectura. Y otro, más que color o de proceso de subrayar, es para buscar o para colocar las notas al pie, ¿sí? A veces hay notas que nosotros colocamos donde podemos resumir un párrafo y que obviamente nosotros, como fuimos los que leímos, pues entendemos qué fue lo que pusimos ahí, para qué lo pusimos ahí. Entonces, todas estas técnicas van a servirnos tanto en el proceso de relectura o monitoreo, como, por ejemplo, ustedes tienen un examen mañana o como lo que vamos a hacer ahorita en métodos, ahorita en 15 días. Tienen que ustedes volver a revisar la unidad 1 y volver a revisar la unidad 2. Entonces, si ustedes ya tienen este proceso de subrayado, este proceso de buscar palabras desconocidas, de tener sus notas al pie, no necesitan volver a leer todo el texto porque ustedes pues ya pueden dar fe de qué era el texto y hacer como un recordéis, ¿cierto? Uno dice, ah, ya me acordé que esta lectura hablaba de esto, ya me acordé que esta lectura tenía estas características, ¿sí? Y se van a gastar menos tiempo que cuando otra vez nos toca volver a leer todo porque por ahí no hay ni una idea principal subrayada, porque la lectura, si acaso no pasé de mirarle los títulos y los subtítulos, ¿sí? Entonces se nos va a gastar, tal vez en ese momento se nos va a gastar mucho tiempo, pero cuando ya tengan que volverla a retomar, el tiempo va a ser más corto. Pueden ustedes colocar también, parafrasear oralmente y por escrito las ideas, por ejemplo, no cambiar la idea del autor, pero sí cambiarle las palabras o la forma como escribió el autor o pasarla a sus propias palabras para que ustedes puedan entenderla. Pueden inclusive hacer dibujitos, esquemas que ustedes mismos, pues si lo realizaron, lo van a entender. Pueden a ustedes buscarles en ese proceso relaciones causa-efecto a la lectura que ustedes estén leyendo. Ah, estas pueden ser las principales causas que como efectos traen y tales consecuencias, ¿sí? Entonces, pues todo eso lo podemos identificar en esta parte. Ya viene otro proceso que también es súper importante y es la parte de resumir y como minimizar la información y de ahí decir qué realmente es lo más importante de la lectura y qué puedo dar fe o qué puedo, digamos que de manera comprimida, indicar sobre la lectura.
Entonces, bien sea que ustedes quieran hacerlo a través de un mapa conceptual, utilizar organizadores gráficos como cuadros, red semántica, secuencias, líneas del tiempo, mapas mentales, la forma o el esquema que ustedes utilicen, inclusive dentro de este proceso de identificación de la idea principal, ustedes pueden ir haciendo esquemas que dan fe de pronto de la lectura. Una línea del tiempo, si la lectura de pronto es de en momentos históricos, entonces ustedes pueden irla haciendo de tal a tal tiempo se hizo tal cosa, o se cambió tal material, o antes se utilizaba este, ahora después el aquel. Sí, esto pues es muy importante también porque con esto ya ustedes tienen las temáticas más importantes pues de una forma comprimida y resaltada. Y finalmente, durante el proceso lector, pues tenemos la parte de hacer inferencias. ¿Qué es hacer inferencias? Es como establecer un diálogo con el autor, es como establecer el conflicto que tuvo esa lectura o el problema o la hipótesis de esa lectura y darle una solución. Es decir y asociar lo que ustedes tenían sus presaberes con las ideas propias del texto. Es decir, definitivamente yo tenía razón, si tenía la idea por donde iba el texto cuando lo aprecié aquí antes de comenzar a leer, o definitivamente yo pensé que era esto y me llevé la conclusión que era otra cosa. Anderson, ¿levantaste la mano? Buenas noches, profe. Sí, señora. Ujú. ¿Me escuchas bien? Sí, cuéntame. Profe, una pregunta es que lo que pasa es pues, que me acabé de conectar y no sé cuál es el taller, qué pena, pues porque no había visto el correo. Ujú. No sé si me puedes explicar. Gracias. Pues el taller es hacer un mapa conceptual sobre el proceso lector. Tú tienes ya la guía en plataforma. Entonces es buscar sobre los textos narrativo, descriptivo, informativo y de eso pues realizar el mapa conceptual. Ya te toca que revises el video, que pues para que precises más las ideas y obviamente la plataforma que tienes la guía. ¿Listos? ¿Y ese trabajo para cuándo es, profe? Para el Para... 26. Ah, listo, sí, señor. O sea, la plataforma, la guía ya está en la plataforma. Ujú, ya Ah, la tienen listo, abierta vale. desde el lunes. Vale. Ustedes tienen también, Profe, y otra preguntita. lo pueden hacer en grupo, señor. ¿Este es el primer trabajo o hay trabajos más anteriores a este? Pues porque es que la verdad yo casi no entiendo la plataforma y yo he tenido inconvenientes con ello porque yo casi no he hecho trabajos. Este Pues, sería el segundo trabajo que ya hemos hecho de la unidad 2. listo. Ya, me refiero, cada unidad trae un trabajo, entonces ya se presentó el de la unidad 1 y que ya lo finalizamos y estamos empezando a mirar la unidad 2, que ese es el trabajo de la unidad 2. Profe, ¿y será que yo el sábado pues no puedo hablar contigo y que me des como la opción de presentártelo o algo así? Pues a que pues yo vivo lejos y hasta el sábado puedo asistir pues a la universidad y Pues el ello. sábado tenemos clase, pero opción como tal, lo que pasa es que pues afortunadamente pues ya la plataforma se cerró. Yo no soy la editora de la asignatura. Tiempo toca que tú le dediques un poquito más de esto, de tiempo, que no estés tan perdido. Sí, también ya es parte de la autonomía tuya para que estés más al pendiente, ¿sí? De las actividades. Listo. ¿Listo? Listo, No te sí, podría señor. dar más tiempo porque sería injusto también con los compañeros que lo hicieron de la misma Listo, forma vale, sí, con señor. el tiempo. ¿Listos? Vale, sí, Igual nos señora. vemos el sábado. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos, bueno, acá la parte final de las estrategias de lectura. Entonces, finalmente, pues las inferencias es esto, tener una conversación con el autor, es yo finalmente proponer, inclusive llegar a una conclusión de lo que me trajo el texto. Todo texto también debe tener
un después, ¿cierto? Que viene acá y es la parte de la discusión guiada y la evaluación de objetivos. Chicos, todo en esta vida debe ser medido o comprobado, por ejemplo, a nosotros mismos, preguntarnos y hacernos una pequeña autoevaluación de qué o cómo está pues nuestro nivel, ¿sí? Autoevaluarnos o pues que nos evalúen otros. Porque así pues nos vamos a dar cuenta de nuestro nivel de comprensión. Entonces, hay textos, algunos textos, deberían, ojalá que fueran todos, pero hay textos que inclusive vienen por capítulos y en la parte final del libro vienen unas preguntas relacionadas con el texto, como una pequeña evaluación, y preguntan elementos sustanciales de esto. Otros ejercicios, por ejemplo, esto también puede ir aplicado a cuando ustedes tienen que hacer ejercicios prácticos, ¿cierto? No tanto teóricos, como por ejemplo un ejercicio de matemáticas, un ejercicio de lógica, ¿sí? Ustedes hacen todos los pasos anteriores, revisan el objetivo, cuál es el objetivo de hacer una ecuación, cuál es el objetivo de hacer tal derivado, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿Qué viene sus procesos de metacognición? ¿Qué tanto he aprendido? ¿Qué tanto yo sé? ¿Qué tanto me puedo medir? ¿Y qué me dice pues el ejercicio? ¿Cierto? La identificación de su idea principal. Acá ustedes empiezan a hacer el ejercicio, a hacer el intento de poderlo responder, ¿sí? Y ojalá que sea el mismo ejercicio de pronto que ustedes tengan en clase, volverlo a hacer, volverlo a repasar, que vendría siendo la parte como de la relectura, ¿sí? Hacer lo mismo para saber que lo puedan realizar. Y ya en la parte de la evaluación, pues coger otro ejercicio y saber, pues con certeza si de pronto si tengan el resultado, ¿sí? Sin poderlo mirar los pasos, si lo pueden estructurar bien, si pueden dar cuenta de eso. Todo ejercicio, y eso sí es un consejo personal que les doy, todo lo que ustedes tengan que hacer acá en este largo camino, en este camino que les espera, que están comenzando, debe ser evaluado o autoevaluado por ustedes. No se vayan a un examen sin realmente haberse evaluado. Y para autoevaluarse, pues tienen que haber estudiado. No van a autoevaluarse cuando hace más de 15 días no revisan el cuaderno, no revisan sus apuntes, no revisan el ejercicio, la lectura. No, hagan ese proceso y autoevalúense. Y si ven que el resultado no es favorable, quiere decir que algo anda mal, que deben buscar asesoría, pero no lo dejen así. No dejen, por lo menos hice el intento de hacerlo, no. Sino siempre pues traten de llegar al por qué, ¿sí? De esa manera pues van a empezar a comprender y a derribar posibles obstáculos, ¿sí? Pero si lo dejan con que, por lo menos que el profesor mire que hice el intento ahí de pasar, de hacerlo. Sí, uno puede valorar el intento, pero el intento no pasa, ¿sí? Y tiene que llegar el momento de evaluar los hechos y evaluar es que el estudiante sabe o no sabe, comprende o no comprende. Bueno, esto entonces es un proceso comprensivo, ¿cierto? De lectura y que si ustedes aplican estas pequeñas estrategias, pues van a obtener resultados. Bueno, esto sí yo creo que lo abordemos el próximo sábado, ya que nos vemos. Vamos a trabajar un poquito sobre las partes de un ensayo. Tal vez ojalá que nos alcance el tiempo para hacer un ejercicio práctico. Y eso sí lo quisiera hacer pues allá el próximo sábado de manera presencial. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, dudas, inquietudes. Si todo está claro. ¿No? Todo perfecto. Alexander, tienes la mano levantada.
¿Está claro, profe? Profesor, una pregunta, que pena, lo que pasa es que pues presento fallas en la conexión de internet, entonces quisiera saber si de pronto sería posible enviar el video de la clase, la grabación de la clase al correo, pues para después repasar y tener un poco más de idea sobre el tema. Claro que sí, sí, yo les había dicho siempre, estas clases quedan grabadas, entonces una vez pues termine, con mucho gusto les envío el enlace. Bueno, profesora, muchísimas gracias. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces les deseo muy buena noche, un buen casi que comienzo de semana. Nosotros pues nos volvemos el próximo sábado de manera presencial a las 11:30, ¿no? A las 11:30, sí, de 11:30 a 1 es nuestra tutoría presencial el próximo sábado. Entonces, feliz noche y cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto estoy ahí pendiente. Muchas Profe, gracias. profe, Feliz noche. Sí, una pregunta, noche, pero profe. ya me dijeron. Sí, profe, la clase que tú haces, ¿en dónde es? Qué pena. el salón es el ay, que me ayuden, 200 algo. 202. 202, ¿sí? Es el O sea, ¿eso 202. es en la universidad o en el colegio de Emiliano? Algo Ah, así, no, 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 don- no, no, no. Ese es en la universidad como tal y nosotros profe, tenemos un edificio que se llama el Rafael Azula, más conocido como el R. Entonces, ¿me puedo pedir un favor? sí, Es que yo no sé llegar por allá, profe, la verdad, y yo hoy perdió. o sea, tú no conoces la universidad, nunca has ido, ¿no has ido? No, señora, ¿Y tú de ni tú dónde no conozco, profesora. eres? No, Pues es en serio. simplemente no, pues que tú llegues a Tunja, no sé por tú en dónde estás, de dónde llegas. ¿Tú en dónde De estás? muy lejos. Yo llego pues al terminal. Claro, del terminal y puedes coger un taxi y que te dejen la UPTC. Allá no hay colectivos, pues creo en la universidad. Sí, también hay buses, pero la verdad no sé si haya ruta hacia allá, desconozco eso. Pues me imagino que sí. Y pues si tú no conoces, yo pienso que te pierdes más en un bus, ¿no? Pues mientras por lo Vale. menos le vas cogiendo un poquito más de dominio a la ciudad, pues generalmente uno coge un taxi, va mirando y ya cuando le tengas un poquito más de tiro, pues puedes coger un bus, ¿no? Pues digo yo, en mi humilde opinión, pero si te atreves a irte en la buseta, pues de pronto te puedas perder, ¿no? No sé. Listo. Listo, vale. Muchas gracias, profe. Listo, y llega, o sea que como quien dice, no has Te hecho el bendiga. Hasta proceso luego. de inscripción del carnet, ¿cierto? Uy, la verdad no, señora. Profe, Mm, como tal, pues esta es la primera vez que voy a la universidad y a Por la ciudad eso. de... Entonces tienes que ir a hacer el proceso también porque cuando ingresas a la universidad te van a pedir un carnet. Y entonces, pues por el momento, pues creo que piden como la cédula, si no estoy mal. Entonces tú ingresas la cédula y ojalá que vayas Listo, sí, tempranito señora. para ir al edificio, tienes que ir al edificio central, preguntar cuál es el edificio central para que te elaboren el carnet y queda en el tercer piso. Pero pues te tocaría un Tempranito poquito sería más o antes, menos a qué horas, profesora. por ahí a las 8, estar súper temprano, no se demora nada. Si eres el primero, llega y por ahí 5 minutos y le entregan el carnet. Listo, vale. Muchas Pero gracias, ya profe. depende de que llegues siempre temprano, para que también puedas asistir a las clases, ¿no? Que Listo, sí, tengan señora. durante el día. ¿Listos? Y pues ahí Listo, nos vale. vemos el próximo sábado. Y creo que todas sus clases las deben tener ahí, casi que la gran mayoría, ¿cierto? Yo O creo. otras como que las tienen en el Emiliani, las que Es que, tienen profe, yo he visto que pues en el grupo hay compañeros que escriben que el Emiliano y que la el universidad. Emiliani es donde hacen la laboratorio, pero ahí sí te tocas con los compañeros que te orienten si ese día tienen alguna práctica o algo, Listo. porque ni idea. ¿Listos? Bueno, Listo, vale. Muchas gracias, bueno, profesora. listos. Bueno, Bueno, hasta Anderson, luego. con gusto. Dios Entonces que bendiga. estés bien. Bueno, buena noche. No, Feliz Bueno, noche. bueno.